El gran tiburón blanco lo ve primero. Una sombra moviéndose bajo la superficie, increíblemente grande, increíblemente rápida. El tiburón ha dominado estas aguas durante millones de años. No tiene depredadores naturales. Nada puede cazar a un gran tiburón blanco, hasta ahora. La orca ataca desde abajo, embistiendo al tiburón con tanta fuerza que lo pone patas arriba. Y entonces ocurre algo extraño. El tiburón deja de moverse, no se agita, no lucha, no se aleja nadando. Simplemente se queda ahí paralizado en el agua, completamente paralizado, como si alguien hubiera pulsado un interruptor y lo hubiera apagado. La orca mantiene al tiburón en esta posición durante 15 minutos. 15 minutos de absoluta quietud, mientras el tiburón se asfixia, incapaz de mover agua por sus branquias. Cuando finalmente muere, la orca hace algo aún más extraño. No se come al tiburón entero. Realiza una única incisión quirúrgica a lo largo del vientre, extrae solo el hígado, un órgano del tamaño de una pelota de playa repleto de grasas y nutrientes, y deja que el resto del cadáver se hunda en la oscuridad. En cuestión de horas, todos los tiburones blancos en un radio de 100 millas han desaparecido. Un superdepredador que ha sobrevivido durante millones de años huye de algo más peligroso, algo más astuto, algo que caza con una precisión casi quirúrgica. Así que aquí está la pregunta que revela todo sobre la jerarquía de los océanos. ¿Qué hace que una orca sea tan dominante que puede paralizar a un gran tiburón blanco como si apagara una máquina, aterrorizar a poblaciones enteras de depredadores máximos, haciéndoles huir y gobernar todos los océanos de la Tierra sin un solo enemigo natural? Porque cuando entiendes la respuesta te das cuenta de que la orca no es solo otro superdepredador que compite por el primer puesto. Opera a un nivel completamente diferente, un nivel donde la inteligencia, la cultura y la coordinación se combinan en algo nunca antes visto en el océano. Y una vez que veas cómo se convirtieron en el jefe absoluto, entenderás por qué nada en el océano, ni el gran tiburón blanco, ni el cocodrilo de agua salada, ni siquiera el cachalote pueden desafiarlos. En la costa de la Patagonia, un animal de 6 toneladas está haciendo algo que debería ser imposible. Se está lanzando a la playa. La orca acelera a toda velocidad, ganando impulso a medida que se acerca a la orilla. En el último segundo, cabalga una ola y aterriza en la arena, deslizándose por la playa como un misil. Hay una cría de león marino en la orilla completamente inconsciente. Las mandíbulas de la orca se cierran de golpe a su alrededor. Y entonces llega la parte que parece suicida. La orca está varada en tierra, con toneladas de músculo y grasa presionando bajo su propio peso, con los órganos en riesgo de aplastarse y su temperatura corporal subiendo rápidamente al sol. Un movimiento en falso y este depredador máximo se convierte en una víctima varada, asfixiándose bajo su propia masa. Pero la orca no entra en pánico, se agita de un lado a otro con precisión calculada, aprovechando cada movimiento para retroceder lentamente hacia el agua. 30 segundos después, se desliza de nuevo hacia el océano, con el león marino entre sus fauces, como si acabara de hacer lo más natural del mundo. Esto es lo que hace que esto sea clave para comprender el dominio de las orcas. Solo este grupo específico de orcas lo hace. Las orcas de otras partes del mundo, incluso las que cazan la misma presa, nunca encallan. Utilizan estrategias completamente diferentes. Esto no es instinto. El instinto es innato, universal en toda la especie. Esto es algo que distingue a las orcas de cualquier otro depredador superior del océano. Esto es cultura. Y la cultura es lo que hace que las orcas sean las jefas absolutas. Porque cuando un gran tiburón blanco caza, recurre a la misma estrategia que sus ancestros usaron hace millones de años. Velocidad, sorpresa, esa mordida devastadora. Se ha perfeccionado a lo largo de la evolución, pero es inamovible. Un gran tiburón blanco no puede decidir de repente cazar de otra manera. No puede aprender una nueva técnica y enseñársela a sus crías. Caza como su ADN le indica que debe cazar. Lo mismo ocurre con todos los demás depredadores oceánicos. Los cocodrilos marinos emplean las mismas tácticas de emboscada que han empleado durante milenios.
Los calamares gigantes cazan con los mismos tentáculos que su especie siempre ha utilizado. Los tiburones tigre patrullan y carroñean empleando estrategias innatas en su biología. ¿Pero las orcas? Las orcas aprenden, innovan, enseñan y, lo más importante, perfeccionan sus técnicas a lo largo de generaciones, mejorando constantemente, adaptándose constantemente a nuevas presas, nuevos entornos, nuevos desafíos. Ese comportamiento de encallar en la Patagonia fue inventado. Alguna orca, hace décadas o quizás siglos, descubrió que los leones marinos en la costa eran vulnerables. Intentó encallar, probablemente con torpeza, probablemente peligrosamente, pero funcionó. Y esa orca enseñó la técnica a sus crías. Esas crías la perfeccionaron, se la enseñaron a sus crías y ahora es una tradición cultural transmitida de generación en generación con la precisión de un procedimiento quirúrgico. Esto es lo que diferencia fundamentalmente a las orcas de cualquier otro depredador. No solo evolucionan durante millones de años, sino que innovan durante décadas. Y eso significa que pueden adaptarse para cazar presas que otros depredadores ni siquiera pueden intentar. En la Antártida, las orcas se enfrentaban a un problema. Las focas descansaban sobre témpanos de hielo, completamente a salvo de cualquier cosa que nadara debajo. Cualquier otro depredador se rendiría. Las focas están fuera de su alcance. La evolución no ha proporcionado una solución a los tiburones, las focas leopardo, ni a ningún otro depredador antártico. Pero las orcas lo resolvieron. Los investigadores observaron cómo una manada de orcas se sumergía bajo un témpano de hielo donde descansaba una foca. 4 orcas nadaban en perfecta formación, a la misma velocidad y profundidad. Luego, ante una señal que los humanos no pudieron detectar, emergieron simultáneamente, creando una ola que arrasó el hielo y arrojó a la foca al agua. Piensa en lo que eso requiere. Comprender la física, que el movimiento sincronizado crea ondas. Comprender la cooperación, que las 4 orcas deben actuar exactamente al mismo tiempo. Comprender la relación causa-efecto, que esta acción coordinada específica produce un resultado específico. Se trata de la física convertida en arma por animales que la entienden lo suficientemente bien como para ejecutarla impecablemente en el campo. Y esto es lo que hace que esto sea realmente extraordinario. No lo hacen en todas partes. Solo las orcas antárticas usan el lavado de olas. Las orcas en Noruega usan la alimentación en carrusel, donde rodean bancos de arenques formando grupos compactos y los aturden con coletazos. Las orcas en Alaska arrean salmones hacia bahías poco profundas y los atrapan. Las orcas en Nueva Zelanda han aprendido a robar peces directamente de las líneas de pesca sin que se les pegue el anzuelo. Cada región tiene técnicas diferentes. Cada manada tiene tradiciones diferentes. Y todas estas se enseñan, practican y perfeccionan mediante la transmisión cultural. Por eso las orcas son las reinas. Mientras que otros depredadores ápice están limitados por su programación evolutiva, las orcas solo lo están por lo que pueden aprender. Y pueden aprender a cazar cualquier cosa. Pero las técnicas de caza cultural son solo el comienzo del dominio de las orcas, porque lo que realmente las convierte en líderes no es solo que puedan aprender, sino lo que han aprendido a hacerles a otros depredadores ápice. El gran tiburón blanco que quedó boca abajo y paralizado, eso se llama inmovilidad tónica. Cuando los tiburones están boca abajo, entran en un estado catatónico donde no pueden moverse, defenderse ni escapar. Es una peculiaridad biológica de la fisiología del tiburón, y de alguna manera las orcas lo descubrieron. Nadie sabe cómo descubrieron esto. Quizás una orca volteó accidentalmente a un tiburón durante una cacería y notó que éste dejó de luchar. Quizás fue un proceso de ensayo y error tras muchos intentos, pero sea como fuere, las orcas aprendieron que voltear a un tiburón boca abajo convierte a uno de los depredadores más peligrosos del océano en una víctima indefensa. Y no solo lo aprendieron, sino que lo perfeccionaron. Refinaron la técnica durante generaciones hasta alcanzar una precisión quirúrgica. En las costas de Sudáfrica, 2 orcas macho llamadas Port y Starboard
han estado cazando sistemáticamente tiburones blancos desde 2017. No luchan contra los tiburones de frente. No se arriesgan a lesionarse con sus dientes dentados. Simplemente los voltean, los mantienen invertidos hasta que se asfixian y luego realizan una única incisión precisa para extraer el hígado, el órgano con mayor contenido de nutrientes del cuerpo del tiburón. Es eficiente, es calculada. Es una técnica tan efectiva que los grandes tiburones blancos, animales que han sobrevivido durante millones de años como superdepredadores, no tienen defensa contra ella. Y esto es lo que realmente demuestra el dominio de las orcas. Después de que Port y Starboard se instalaran en una zona, los tiburones blancos no se marcharon solo temporalmente. Abandonaron la región por completo. Sitios de agregación enteros que albergaban a docenas de tiburones quedaron vacíos. Algunos tiburones modificaron sus patrones migratorios para evitar las zonas donde cazan estas dos orcas. Piensen en lo que esto significa. Un superdepredador que ha dominado los océanos durante millones de años les tiene tanto miedo a las orcas que está modificando sus patrones de comportamiento establecidos a lo largo de la evolución. Los tiburones blancos no solo evitan a una sola orca, están reorganizando toda su existencia en torno a la amenaza que representan. Y este patrón se repite en todos los océanos. Donde cazan las orcas, los depredadores máximos huyen o adaptan su comportamiento para evitarlas. En Alaska, las nutrias marinas, depredadoras máximas de invertebrados, pasan más tiempo en bosques de algas poco profundos, donde las orcas tienen dificultades para maniobrar. En California, los elefantes marinos se retiran a las playas al principio de la temporada para evitar los periodos de caza de orcas. En el océano Antártico, incluso las focas leopardo, poderosos depredadores que cazan pingüinos y focas más pequeñas, se vuelven cautelosas y defensivas cuando las orcas están cerca. La red trófica del océano no se organiza por tamaño, fuerza de mordida ni edad evolutiva. Se rige por una regla simple. Las orcas están en la cima y todo lo demás ajusta su comportamiento en consecuencia. Pero voltear tiburones y aterrorizar a los tiburones blancos solo explica parte del dominio de las orcas. Porque lo que las hace verdaderamente imparables no son solo sus técnicas individuales, sino su coordinación en grupo. Cuando una manada de orcas caza, no actúan como individuos que se encuentran en el mismo lugar. Actúan como una unidad coordinada, donde cada miembro desempeña un rol específico. Se comunican constantemente y ajustan su estrategia en tiempo real según lo que funciona y lo que no. En Noruega, investigadores documentaron que las orcas utilizan la alimentación en carrusel para cazar arenques. Así es como funciona. La manada localiza un banco de arenques y comienza a nadar en círculos a su alrededor. Las orcas estrechan gradualmente el círculo, comprimiendo a miles de peces en una densa bola presa del pánico. Luego, se turnan. Una orca se separa del círculo, nada hacia la superficie y golpea la bola de peces con su cola. Un golpe tan potente que puede aturdir o matar a docenas a la vez. Mientras esa orca se alimenta de los peces aturdidos, otra se posiciona para asestar el siguiente golpe con la cola. Es sistemático. Es organizado. Es un ataque coordinado que maximiza la eficiencia y minimiza el riesgo para cada orca. Y esto es lo que hace posible este nivel de coordinación. La comunicación de las orcas es una de las más sofisticadas del reino animal. Las orcas producen una compleja gama de chasquidos, silbidos y llamadas. Pero no se trata de simples sonidos aleatorios. Cada manada tiene su propio dialecto, un conjunto único de llamadas que sus miembros utilizan para coordinar cacerías, mantener vínculos sociales y desenvolverse en su entorno. Estas llamadas pueden viajar kilómetros bajo el agua, lo que permite a las orcas mantenerse en contacto, incluso cuando están separadas. Pero va más allá. Las orcas utilizan la ecolocalización, el mismo sonar biológico que utilizan otras ballenas dentadas, pero con una precisión casi increíble. Producen chasquidos rápidos que rebotan en los objetos del agua y regresan como ecos. Al interpretar estos ecos,
Las orcas pueden ver en completa oscuridad, detectar peces escondidos en bosques de algas y determinar la anatomía interna de sus presas. Algunos investigadores creen que las orcas pueden usar la ecolocalización con tanta precisión que pueden determinar si un pez tiene vejiga natatoria, información que les indica si vale la pena perseguirlo. Otros sugieren que las orcas pueden ver el interior de sus presas, identificando órganos, estructura ósea e incluso si un animal está preñado. Esto les da una ventaja que ningún otro depredador posee: información precisa. Mientras que un tiburón caza mediante el olfato y la vibración, un cocodrilo se basa en sensores de visión y presión, las orcas pueden mapear todo su entorno en 3 dimensiones utilizando únicamente el sonido. Saben exactamente dónde está su presa, cómo se mueve y cuándo atacar. Y cuando se combina esta ventaja sensorial con tácticas de grupo coordinadas, se obtiene algo sin precedentes. Un depredador que opera más como una unidad militar que como un animal que sigue el instinto. Pero aquí es donde el dominio de las orcas se vuelve verdaderamente extraordinario. Porque no se trata solo de que puedan cazar cualquier cosa, se coordinen a la perfección y aterroricen a otros superdepredadores. Se trata también de que eligen qué cazar basándose en tradiciones culturales que nada tienen que ver con la biología. En el noroeste del Pacífico existen 2 poblaciones distintas de orcas que conviven en las mismas aguas: las residentes y las transitorias. Las orcas residentes se alimentan principalmente de pescado, especialmente salmón. Las transitorias, también llamadas orcas de Big, cazan mamíferos marinos como focas, leones marinos e incluso otras ballenas. Estas 2 poblaciones se encuentran con frecuencia. Viven en el mismo océano, nadan por los mismos territorios y tienen acceso a las mismas presas. Pero nunca se cruzan, nunca cazan juntos, ni siquiera utilizan las mismas vocalizaciones. Tienen dialectos, estructuras sociales y técnicas de caza diferentes. Son lo suficientemente similares genéticamente como para poder reproducirse entre sí, pero lo suficientemente diferentes culturalmente como para no hacerlo. Piensen en lo que esto significa. La biología indica que estas orcas podrían aparearse y tener crías viables. Pero la cultura, el comportamiento aprendido que se transmite de generación en generación, crea una barrera tan fuerte como si fueran especies completamente diferentes. Esto es dominio cultural. Las orcas residentes podrían cazar focas si quisieran. Tienen la capacidad física, la inteligencia y la coordinación necesarias. Pero no lo hacen, porque su cultura les dicta que comen pescado. Las orcas transitorias podrían comer salmón, pero no lo hacen, porque su cultura se centra en los mamíferos marinos. Y esta especialización cultural las hace aún más efectivas. Una manada de orcas residente ha pasado generaciones perfeccionando técnicas para cazar salmones, cómo localizar bancos, cómo arrearlos hacia bahías y cómo aturdirlos con coletazos. Una manada transitoria ha perfeccionado estrategias para cazar focas, cómo acercarse sigilosamente, cómo crear olas para arrastrarlas del hielo y cómo coordinar ataques contra presas peligrosas. Cada grupo cultural es el dueño absoluto de su nicho específico. Y dado que estas tradiciones culturales se enseñan y perfeccionan a lo largo de generaciones, se vuelven más sofisticadas con el tiempo. Esto es evolución acelerada. Mientras otras especies esperan millones de años para obtener mutaciones beneficiosas, las orcas mejoran su eficacia de caza en décadas mediante la innovación cultural. Pero todo esto, las técnicas de caza cultural, el dominio sobre los superdepredadores, la sofisticada coordinación, aún no explican del todo por qué las orcas son las jefas absolutas. Porque hay otra prueba que revela su inteligencia. Eligen no cazarnos. Piénsenlo. Las orcas han compartido el océano con los humanos durante miles de años. Se han encontrado con innumerables nadadores, buceadores, surfistas y pescadores. Podrían matarnos a cualquiera en segundos. Somos más lentos que las focas, menos ágiles que los peces y completamente indefensos en el agua.
pero nunca se ha confirmado un ataque mortal de una orca salvaje a un humano. Ni uno solo. Jamás. Esto no se debe a que las orcas no nos noten. No es que seamos demasiado pequeños ni demasiado extraños. Las orcas han aprendido a cazar presas mucho más extrañas que los humanos. Se han adaptado a cazar animales que sus ancestros nunca encontraron. Entonces, ¿por qué perdonarnos? Algunos investigadores creen que no formamos parte de su dieta cultural. Sus madres y abuelas nunca les enseñaron que los humanos somos alimento, así que no nos consideran presa. Para una orca podríamos ser simplemente otra criatura extraña en el océano. No peces, ni focas, ni ballenas, simplemente equivocados. Pero otros investigadores creen que es algo más calculado. Creen que las orcas son lo suficientemente inteligentes como para comprender la causa y el efecto a una escala que va más allá de las consecuencias inmediatas. Hay una historia del noroeste del Pacífico que podría explicarlo. A principios del siglo XX, los balleneros cazaban orcas agresivamente, matándolas por su aceite y porque competían con la pesca comercial. Una orca en particular, un macho grande, recibió un disparo, pero sobrevivió. Los investigadores lo identificaron posteriormente por sus cicatrices y lo rastrearon durante años. Nunca volvió a acercarse a un barco, ni una sola vez. Salía a la superficie a cierta distancia, observaba, se sumergía y desaparecía. Aprendió que los barcos significaban peligro y al parecer transmitió esa cautela a su grupo porque otros miembros empezaron a evitar los barcos de la misma manera. Eso no es instinto, es aprendizaje. Es la cultura adaptándose a la amenaza en tiempo real. Así que quizá las orcas no nos cazan porque comprenden algo aterrador. Somos peligrosos en formas que van más allá de la amenaza física. Tenemos barcos, tenemos armas, tenemos la capacidad de guardar rencor y contraatacar, no con dientes y fuerza, sino con tecnología capaz de aniquilar poblaciones enteras. Y las orcas, con sus enormes cerebros, su conocimiento cultural y su capacidad para planificar múltiples movimientos con antelación, aparentemente han decidido que atacar a los humanos no vale la pena el riesgo. Lo que significa que el dueño absoluto del mar decide conscientemente dejarnos en paz. No porque no pueda matarnos, que sí puede, sino porque es lo suficientemente inteligente como para comprender que no debería hacerlo. Eso no es instinto, es pensamiento estratégico. Es como un animal que observa a otra especie y toma una decisión calculada basándose en las consecuencias a largo plazo. Y esa podría ser la evidencia más contundente que tenemos de la inteligencia de las orcas, porque significa que no solo siguen una programación, toman decisiones basadas en la evaluación de riesgos, la evaluación de consecuencias y la comprensión de complejas relaciones de causa y efecto que se extienden a lo largo del tiempo. Cuando la doctora Ingrid Visser hizo que la orca se detuviera a 1 metro de distancia y la observara, no fue casualidad. La orca estaba tomando una decisión. La estaba evaluando si era una presa, una amenaza o algo completamente distinto. Y decidió alejarse nadando. No te salvaste por suerte, te salvaste por elección. Y el depredador más poderoso del océano ha estado tomando esa decisión una y otra vez, todos los días durante miles de años. Esto es lo que convierte a las orcas en las reinas absolutas. No solo su dominio físico, sino también su dominio cognitivo. No solo su capacidad para matar, sino su inteligencia para decidir cuándo vale la pena matar y cuándo no. Todos los demás superdepredadores actúan por instinto, perfeccionado durante millones de años de evolución. Los tiburones blancos cazan porque así lo dicta su ADN. Los cocodrilos marinos tienden emboscadas porque la evolución los programó para ello. Los calamares gigantes atacan con tentáculos porque esa es la estrategia codificada en su biología. Pero las orcas evalúan, aprenden, enseñan, innovan y toman decisiones estratégicas que tienen en cuenta las consecuencias a largo plazo. Esto es dominio a un nivel completamente diferente. Este animal no solo se encuentra en la cima de la cadena alimentaria, opera en un plano de existencia distinto al de cualquier otro depredador del océano. Entonces, ¿por qué la orca es la reina absoluta del mar? No es porque sean las más grandes, las ballenas azules son más grandes, no es porque tengan la mordida más fuerte,
Los cocodrilos muerden más fuerte. No es porque sean los más rápidos, los marlines son más rápidos. Esto se debe a que son el único depredador máximo que combina capacidad física con innovación cultural, coordinación sofisticada con inteligencia estratégica y destreza en la caza, con la capacidad de elegir conscientemente cuándo y cómo usar esa destreza. Las orcas dominan el océano no solo mediante su fuerza bruta, sino gracias a una inteligencia que les permite adaptarse más rápido que la evolución, coordinarse mejor que cualquier otro depredador y tomar decisiones estratégicas que tienen en cuenta consecuencias que otros animales ni siquiera pueden percibir. Han aprendido a paralizar a los grandes tiburones blancos explotando una peculiaridad biológica que ningún otro depredador conocía. Han inventado técnicas de caza, como el roce de las olas y el varado intencional, que requieren conocimientos de física. Han desarrollado tradiciones culturales tan distintas que las poblaciones en las mismas aguas no se cruzan, y han tomado la decisión estratégica de dejar a los humanos en paz a pesar de ser plenamente capaces de cazarnos. Así es como se ve el dominio absoluto. No es un animal que compite por el primer puesto, sino un animal que opera a un nivel tan superior al de la competencia que ningún otro se le acerca. El gran tiburón blanco que huye aterrorizado no huye de un depredador mayor. Huye de algo más inteligente, algo que puede aprender de sus debilidades y explotarlas con precisión quirúrgica. La foca en el témpano de hielo no la está matando un cazador más fuerte. La está matando un equipo coordinado que comprende la física lo suficiente como para convertirla en un arma. Y cuando estás en el agua y una orca pasa nadando junto a ti sin incidentes, no estás siendo ignorado por un depredador sin mente. Estás siendo conscientemente protegido por una inteligencia que te ha evaluado, ha sopesado las consecuencias y ha tomado una decisión estratégica. La orca no solo es la reina del mar porque puede matar cualquier cosa, es la reina porque es lo suficientemente inteligente como para saber cuándo debe hacerlo y cuándo no. Y esa combinación de poder e inteligencia, destreza cazadora y pensamiento estratégico, dominio físico y sofisticación cultural, ha hecho a la orca intocable, indiscutible, la soberana indiscutible de todos los océanos de la Tierra. No solo mediante la evolución, sino mediante la cultura, la innovación y la inteligencia que avanzan con cada generación. Por eso la orca es la reina absoluta del mar. Y por eso nada, ni el gran tiburón blanco, ni el cachalote, ni siquiera los humanos, puede desafiar esa posición.